Saludos futboleros. Vamos a analizar lo que dejó el segundo amistoso de Gimnasia, el partido frente a Chaco Forever. Para este encuentro, Quirós decidió realizar algunas modificaciones respecto de lo que fue el partido frente a Central Norte de una semana atrás, no solo en nombres, sino también en algunos casos de esquema quizás, o al menos de idea de juego, de intención de juego. Y en este caso voy a tratar de hacer el foco del análisis justamente en esas diferencias que hubo con respecto al primer partido. La más evidente seguramente fue que para este encuentro atajó Cosentino, como esperábamos tras el primer partido, que hubiera un partido para cada arquero. En este caso Cosentino creo que sin tener un partido brillante me dejó un poco más de tranquilidad que lo que había sido el rendimiento del papaleo de la semana pasada. Sin embargo, sí noté que quizás se complicó un poco con la salida, sobre todo en el segundo tiempo. Hubo varias situaciones en las que me pareció que el equipo estaba formado para salir jugando por abajo, y no solo como una distracción para hacer salir al rival, sino que en más de una ocasión realmente los compañeros tenían intenciones de salir jugando por abajo, y Cosentino eligió siempre el saque largo, casi siempre al mismo lugar, es decir, una improvisación, una jugada preparada, una jugada trabajada, quiero decir, en la que cargan siempre para el mismo sector. Cosentino buscaba siempre para ese lado, en este caso el lado izquierdo, pero en el segundo tiempo, como digo, me pareció que los compañeros no siempre querían eso, y también sucedió que se le empezó a ir de la cancha. Recibió también una amarilla por demorar en sacar, así que creo que tuvo ahí, como digo, algunos inconvenientes con esa faceta del juego, pero tuvo un par de atajadas que dieron, como digo, más tranquilidad que la que habíamos tenido con el primer arquero. También hubo cambios en las bandas. Por la banda derecha jugó el tándem Galeto-Higo Chávez, que tantas veces pedimos, por lo menos desde este canal durante el 2025 y también en 2024 antes de hacer videos. Y por la banda izquierda jugaron Montoya y Roca, en el que claramente era el costado más ofensivo de Gimnasia. Si recordemos que tanto Higo como Galeto son originalmente defensores, los que juegan a la derecha, mientras que por izquierda Roca es un jugador más bien ofensivo, incluso podría ser considerado más delantero, si no fuera un mediocampista ofensivo, quiero decir, pero nunca un defensor, a eso me refiero. Y Montoya, el que volvió a ser el 3 del equipo, es sin duda para mí el mejor jugador del equipo. No recuerdo si llegué a decirlo en los videos del año pasado porque no pude acompañar la campaña hasta el final, y Montoya empezó a levantar el nivel una vez que entró en confianza, que agarró el ritmo, porque venía sin jugar mucho cuando llegó a mitad del año pasado, y terminó siendo para mí el mejor jugador del equipo, por lo menos el mejor jugador de campo, porque todavía estaba Badía. Y en este caso, que le tocó volver a ser titular, lo hizo de muy buena manera. Creo que fue de vuelta el mejor jugador del partido, y como digo, en los minutos que le tocó jugar, porque jugó solo el primer tiempo, me vuelve a dejar, por lo menos a mí, la certeza de que es el mejor jugador que tiene Gimnasia en su plantel. Como decía, las mejores jugadas, o la mayoría de las jugadas de ataque de Gimnasia en ese primer tiempo, se dieron por esta banda izquierda, con combinaciones entre estos dos jugadores, y particularmente con asistencias de Montoya a los mediocampistas centrales cuando desmarcaban hacia adelante, o alguno de sus compañeros delanteros, además de su gran pegada en la pelota parada, que generó a los 4 minutos o 5 minutos el gol del partido desde sus pies en un tiro libre, y también en varios más consiguió encontrar a sus compañeros en el área, o que la pelota caiga exactamente en el mismo punto donde fue en la jugada del gol, es decir, por detrás de los defensores y delante del arquero, ideal para los delanteros que atacan ese espacio, como fue justamente el gol de Gimnasia en este partido. Otra dupla que cambió respecto al primer partido, por lo menos del once titular, porque habían ingresado en el segundo tiempo los dos,
fue la del doble 5, que lo integraron en este caso Civetti y Vanega, con Civetti con tendencia más a ser el 5 posicional o defensivo y Vanega el que se soltaba para jugar, pero realmente se turnaban y cuando salía Civetti se quedaba Vanega. En ese sentido creo que se complementaron bastante bien y tuvieron mucho que ver con que Gimnasia haya probado algo distinto respecto al primer partido, que fue justamente jugar por abajo. Se conectaron muy bien entre ellos dos y también con los compañeros y fueron muy importantes, sobre todo Vanega, para que el equipo juegue por abajo, conectando, como decía, pases, sobre todo en la zona de la mitad de la cancha, a diferencia de lo que había sido el primer partido en el que mayormente salteaba esa línea y pasaba la pelota desde los defensores o el arquero hasta los delanteros, pasando, como digo, por encima del mediocampo. En este caso creo que fue determinante las características de Vanega, que intenta jugar siempre, que quizás si alguien le llevó las estadísticas de los pases completados, quizás son más los que no llegaron a destino que los que sí, pero siempre intenta jugar por abajo, siempre está buscando, y por lo menos me queda la sensación de que siempre interpreta o entiende bien qué es lo que pide la jugada, más allá, como digo, de estos errores o aciertos. Y el otro gran cambio, para mí el más deseado, si bien es parte de, como me imagino, de esta pretemporada y no tiene por qué significar un cambio respecto a lo que va a ser el equipo de los partidos oficiales, pero al menos por un partido amistoso nos libramos, o yo me libré al menos, del doble 9, y Gimnasia arrancó el partido con la dupla de ataque que era mi preferida a inicios del 2024, es decir, Lautaro Gordillo y el Pollo Rojas, una delantera que me parece muy molesta para la defensa rival, porque los dos presionan constantemente, los dos golpean constantemente y los dos son jugadores que van para adelante cuando el equipo tiene la pelota o cuando ellos mismos la pueden recuperar, y esto genera otro vértigo al menos en el ataque de Gimnasia. En este caso se complementaron muy bien también, generaron jugadas, diría, desde el primer minuto, y me gustó mucho esto, cómo se buscaron entre ellos, pero además la cantidad de pelotas que recupera Gimnasia a partir de la presión de los dos. También se sumaba Roca muchas veces, también iba por su banda, pero siempre a partir de ellos dos, muy activos para recuperar la primera línea de la defensa de Gimnasia cuando el equipo rival tiene la pelota. Y también, como dije muchas veces, sobre todo el año pasado, no recuerdo si lo dije en el video de la semana anterior, pero a mí Rojas me gusta mucho más como delantero o como media punta, también como se movió en este partido, retrocediendo a jugar, armando por momentos un 4-2-3-1, con él ubicándose como un tercer hombre por la zona central y detrás del 9 y conectando, como decía, con Ivo, con Roca, pero sobre todo conduciendo él para adelante y recibiendo muchas faltas. Generó muchas faltas de esa posición el Pollo, pero como decía, a mí me gusta mucho más yendo para adelante que corriendo hacia atrás al lateral del otro equipo. Para el segundo tiempo hubo algunos cambios. Creo que el más determinante es la salida de Montoya. En el inicio mismo de la segunda parte ingresó Mauro Villarreal, y después también hubo otros cambios tanto en la mitad de la cancha como en el ataque. Ingresó Oviedo también en la defensa como el otro día, pero prefiero, como decía, quedarme con lo visto en el primer tiempo, que es lo que marca las grandes diferencias, creo yo, respecto del primer partido. En el segundo tiempo Gimnasia fue haciendo estos cambios de a poco y el equipo rival cambió a todo el equipo en el entretiempo y después hizo 3 cambios más, por lo que en esa segunda mitad quedaron un poco desparejos desde lo físico. Gimnasia ya se veía cansado, un segundo amistoso en medio de la pretemporada o al final de pretemporada, mientras que los jugadores del equipo rival estaban todos frescos porque acaban de ingresar. Así que el segundo tiempo Gimnasia trató más de estirarlo que de jugarlo, por lo que prefiero no tomar tanta nota de lo sucedido en esos minutos y quedarme sí con lo hecho en el primer tiempo, que es seguramente la planificación inicial o la planificación original del cuerpo técnico para este puesto.
hasta aquí lo que me quedó de este partido. Déjame en comentarios tu opinión, cómo lo viste vos, y sobre todo te consulto qué dupla delantera te gusta más, el doble 9 o una dupla que incluya al Pollo Rojas.